Uno, dos, uno, dos. Bienvenidos amigos a todos a la nueva Controversia Audible, que de hecho es la Controversia Audible que es el podcast de Sonos Invelis, como me gusten conocer, etcétera, etcétera, no sé por qué, pero este es el nuevo podcast. En fin, este es un espacio donde, pues independientemente del fondo, simplemente estará ahí para irles acompañando con mi voz a través de diversos temas, no nada más de música. Sí, de cultura pop, como muchísimos e interminables podcasts más, pero pues espero que para algunos sea de un poquito de cambio, de frescura al contenido que hay por ahí. De repente un poquito monótono, siento yo, o de repente un poquito demasiado ya de nichos, más que de nicho, de nichos, de micro nichos. Y aquí pues más o menos para mantener, si bien con un formato, si bien con algunos pequeños guiones por lo menos preestablecidos, si bien espero con algunos invitados, tanto ya conocidos como algunos por conocer, pues espero que sea una parte un poquito más fresca, más ligera, para acompañarles, para no estarles quizás manteniendo jalada toda la atención si quieren estar haciendo otra cosa y simplemente quieren escuchar. De momento solamente en exclusiva por YouTube, porque hubo por ahí un par de intentos de las previas controversias audibles junto con otros compañeros creadores y creadoras para crear esta especie de podcast, pero bueno, en lo que se crean otras ideas y demás, este es mi espacio y solamente aquí para no intentar abarcar demasiadas plataformas, ¿no? Este primer episodio, como vieron en el título, pues quise abordar un tema que ya tenía también entre varios temas ahí para platicar tanto en lives como en colaboraciones con algunos compañeros y compañeras también, creadores y creadoras. El de qué banda nunca fue la misma después de perder un miembro, pero no solamente en cuanto a negativo o en cuanto a vocalista, que muchas veces las bandas que pierden un vocalista, que cambian el vocalista, pues evidentemente pierden una parte muy reconocible, ¿no? Muy de identidad. Y obviamente tiende eso a hacer que o bien en algunos casos sí cambie para bien, en el sentido para bien hablando sí de temas subjetivos como la fama, como el estilo que quizás se hace más pulido, pero también eso es subjetivo porque muchos dirán a lo mejor se hizo más progresivo, más se fue al rock, se fue al pop, etcétera. Pero dejando eso de lado, puede ser cualquier tipo de miembro, obviamente hay muchos vocalistas, pero también puede ser tanto para bien como para mal, es decir, como para un mal subjetivo, para cambios negativos en su fama, en su popularidad, en su estilo, en su destino, en sus peleas y hasta en su estado mental de los integrantes, pero también para bien. ¿Qué bandas tuvieron así un buen, un buen cambio? O por lo menos una buena catarsis. Y ya de ahí, pues decía, puede ser el derrotero tanto bueno como malo, pero eso creo que más bien, aun cuando ya hayan pasado décadas más que decenas de años. Aunque haya pasado tiempo, vamos, la verdad es que eso de fue para bien o fue para mal, la verdad es que el tiempo siempre puede cambiarlo o puede tardar en establecerlo de una forma más o menos objetiva y generalizada. Para estas listas o para estas consideraciones también vamos a dejar fuera las bandas que ya tuvieron tanto muchísimos cambios como que ya cambiaron completamente de integrantes. Bandas como Napalm Death, por ejemplo, bandas como In Flames o una de mis favoritas, I Declare War, que literalmente ya no son la misma banda con la que comenzaron el proyecto, pues ya esas bandas tampoco entran dentro de este ranking para ser un poquito más justos y un poquito más cerrados también. La verdad es que inclusive aún así ha quedado una lista bastante amplia. Y bueno, vamos a comenzar con una de las bandas que yo creo que para muchos es una de sus bandas favoritas, que es Fleetwood Mac. Hacia la segunda mitad del siglo pasado, técnicamente el último jalón del milenio pasado, por ahí estuvo una banda muy importante que quizás muchos recuerdan, quizás muchos conocen, John Mayall y los Blues Breakers, que con su blues psicodélico nos dejaron muchísimas cosas interesantes a las bandas en general, al rock en general. Y no solamente nos dio, por ejemplo, a Eric Clapton, nos dio, por ejemplo, a Mick... Bueno, nos dio dos Micks. Nos dio a Mick Taylor, que obviamente fue parte de los Rolling Stones por un tiempo, pero también nos dio a Mick Fleetwood y a Peter Green. Estos dos últimos también estaban precisamente con el proyecto de John Mayall y terminaron creando este disco primero, que era Peter Green's
Peter Green's Fleetwood Mac. Por ahí de hecho tenemos un video en el canal en donde abordamos un poquito más a fondo tanto la historia de Fleetwood Mac, su proceso, su progreso, digamos, hacia el sonido y la alineación que todos conocemos cuando invitan a Lindsey Buckingham, a Christine, la esposa de John McVie, obviamente unos años después a Stevie Nicks, y lamentablemente también abordamos de manera pues muy escueta el declive hasta mental de Peter Green, la transición del sonido de Fleetwood Mac. Por ahí está por ahí está en una pestaña, voy a dejarla por si quieren checarla porque ya hay varios videos en nuestro acervo. Pero bueno, esta banda precisamente por los cambios que decía, sí parece que entra dentro de estas excepciones que decía al inicio, hacen un cambio básicamente completo, no solamente de integrantes, sino también decía de hasta el estilo, se alejan un poquito de este blues psicodélico hacia este rock pues que se volvió tan legendario. El cambio obviamente fue positivo, ¿no? Hablando tanto de la fama como del sello que dejan en todo el mundo, si bien el proyecto previo de Peter Green decía, pues ya traía una influencia bastante importante, el mismo Eric Clapton llegó, el mismo B.B. King llegaron a ovacionar, a alabar básicamente el estilo de Peter Green, pero pues por ahí tiene varios problemas, tanto con diversas sustancias, sobre todo con un incidente en una comuna que no está como al 100% esclarecido, pero pues básicamente va entrando en una etapa pues de oscuridad en el sentido de que se va retrayendo tanto de la escena social, de las participaciones. Por ahí tiene todavía un par de participaciones, vamos, con Fleetwood Mac, pero pues lamentablemente va haciendo cada vez más y mayor su declive mental, sus interacciones, sus relaciones sociales de Peter Green. Y obviamente también conocemos un poco, también está en el video por si quieren checarlo, los problemas, ¿no? Los problemas que vienen dentro de Fleetwood Mac, que es una bomba que implosiona en muchos momentos, y por ahí en varias grabaciones, en Rumors precisamente, pues se crea un ambiente hostil, un ambiente muy tenso que pues estuvo a nada de ser el acabose completo de la banda, ¿no? Saben de alguna forma llevar las cosas hacia un buen fin, por lo menos artístico, y nos regalan una de las joyas más grandes del arte, a mi parecer. Ese es un cambio bastante interesante, pero bueno, me parece que si bien es un poco triste la forma en que sale o que se va desapareciendo Peter Green, me parece, decía, que es uno de los puntos que no hay que olvidar, ¿no? Que Fleetwood Mac fue, inclusive antes de todo el drama, ya traía precisamente un cambio que fue lo que ocasionó el gran evento mundial que fue y que es y que seguirá siendo Fleetwood Mac. Una parte importantísima, Queen. Y es que, mira, Queen puede parecer hasta obvio, igual que los Doors, que por ahí también he estado dudando si ponerlos o no, porque Queen, creo que la gran mayoría de los fans, la gran mayoría inclusive de los analistas, pues un poquito más objetivos, más estrictos, vamos, también creo que creo que todos, la gran mayoría sí estaría de acuerdo en que pues Queen básicamente muere cuando Freddie Mercury muere, ¿no? Desgraciadamente, o bueno, para fortuna de la banda, fueron muy importantes. Mira, ya desde aquí hay que entrar en algunas polémicas porque la verdad es que sí les ayuda mucho el mundo, según Wayne, que la verdad es que muchos fans de Hueso Colorado siguen negando esa parte, ¿no? Que o iban en camino a ser tan famosos en América, independientemente de esa película, pero esta fama que ya se venía construyendo, que se venía catapultando de una manera sorprendente, pues lamentablemente encuentra pues prontamente coartada su vida con el fallecimiento de Freddie Mercury. Y tampoco se puede decir demasiado en favor de la banda porque, bueno, para empezar, John Deacon decide muy pronto, pocos conciertos después, retirarse. Nunca establece a ciencia cierta si es por respeto a Freddie, si es porque ya no le gustaba la banda, pero me parece que John Deacon termina de cortar precisamente esta posibilidad de que Queen siguiera con una hasta dignidad propia, ¿no? Sí es cierto que la banda sigue siendo Brian May, Roger Taylor hasta la fecha, ¿no? Y que la verdad es que este cantante que encontraron gracias a los shows de talento fue American Idol, al parecer, de donde sale Adam Lambert, y precisamente porque Queen seguía muy activo. De hecho, Adam Lambert
graba un disco con ellos, más de 200 conciertos después de haber tocado con ellos. Y también la verdad es que siempre fueron muy respetuosos, tanto Brian como Roger, diciendo no queremos sustituir, no queremos que alguien intente cantar como Freddie Mercury. Por ahí inclusive el mismo Robbie Williams pues no solamente rechaza la invitación, sino él mismo dice, pues es que imagínate ponerse en los zapatos, ¿no? Aunque no intentes llenarlos, obviamente siempre va a estar ahí la comparación. Decía, fueron muy respetuosos en el sentido de que siempre se llamaron Queen Plus, Queen Más, y ya ponían el nombre de los diferentes vocalistas con quienes se presentaban. Y la verdad es que en cada una de estas instalaciones creativas siempre reconocían, ¿no?, el pasado de la banda con Freddie, pero también reconocían pues que era una banda distinta, era una especie de homenajes, y sí se apresuraron, me parece, un poco de repente a sacar tanto tracks póstumos, inéditos, de repente muchos que parecían homenajes, y nunca terminaron de separarse como una banda completamente nueva, como un ente convertido, como una quimera nueva, sino que siempre arrastraron el nombre, ¿no? Hasta la fecha. Y el nombre sí pesa, desde luego, y los fans siguen diciendo, pues es que sí siguen de alguna forma con lo que decía, con esta dignidad, pero hay algunas cosas que también de alguna forma manchan esta nueva historia, ¿no? Por ahí recordemos, no sé si en la biopic fue de forma oficial, pero pues sí salieron por ahí algunas cuestiones. Sacha Baron Cohen, que es alguien a quien sigo desde las películas de Borat, él como que dejó en entredicho que en parte él dejó la biopic de esta biopic de Freddie Mercury, de Bohemian Rhapsody, en parte porque al parecer los sobrevivientes, tanto Brian como Roger, pues querían que la muerte de Freddie ocurriera básicamente a la mitad de la película y que la otra mitad fuera de cómo la banda siguió, de cómo tuvieron la resiliencia de mantenerse, y la verdad es que muy poca gente iba a querer ver eso, ¿no? Digo, decía, si bien se puede atribuir a la grandeza de Queen, que me parece que es muy bien ganada, pero por otra parte, pues de repente a ciertos eventos mediáticos que sucedieron en América, la verdad es que pues el fandom estaba ahí por Freddie, ¿no? Como sucede con muchos vocalistas. Decía al inicio, a veces es más este fenómeno: si se cambia el vocalista, cambia la perspectiva completa de la banda. Queen sigue, y este también es uno de los casos en los que creo que va a tener su cierre o su juicio, inclusive ya no nada más estético, ético, sino artístico también, social, años después inclusive de que termine la carrera de los miembros restantes. Pero me parece que obviamente va a haber un antes muy marcado con Freddie Mercury, y este después pues está más bien ya, deja tú lo imperfecto, deja tú... a mí me parece que Adam Lambert es un gran vocalista, lo he escuchado en varias ocasiones, nunca en vivo lamentablemente, pero la verdad es que no hay nada que reprocharle, porque además él también decide no tratar de abordar ni el rango ni el timbre de Freddie Mercury, sino hacer sus propias voces. Decía, es un artista, me parece un cantante muy talentoso, pero sí, desde luego, pero no ha sido lo mismo nunca y no volverá a hacerlo, me parece. Por eso es que también no ha vuelto a haber un track pues reconocido después de los de Freddie. Un ejemplo, pues nada más rápido, ¿no? Porque después de Queen sigue más o menos las mismas reglas. The Doors, decía, técnicamente no lo quería incluir, así que simplemente digamos que es un plus. The Doors, en la era de Manzarek, la verdad es que me parece que es algo bastante digno, bastante bueno, pero desde luego me parece que Morrison era, pues además de que era una figura, un frontman y un cantante como pocos, él era de cierta forma también la guía, ¿no? La brújula. Porque ya después de que Jim Morrison fallece, pues vemos que nunca terminan de seguir un derrotero fijo. Me parece que los miembros tenían cada uno de repente una lucha, no sé si de egos, pero por lo menos de tratar de imponer sus estilos diferentes, sus visiones diferentes sobre la banda. Y en la era de Manzarek se nota que no termina de centrarse, ¿no? Como que no... Por ahí Robbie y John, el guitarrista y baterista respectivamente, sí siguen sonando muy bien, pero
se siente que hace falta un liderazgo, ¿no? Un liderazgo no nada más de silla presencial, de escenario, de fans, como obviamente iba a ser imposible que alguien se pusiera como Jim Morrison, pero decía, pues técnicamente se convierte en una especie de sombra, ¿no? Una especie de eco de la era de Jim Morrison. Y eso también me parece que si bien no es un cambio para mal, en el sentido de que pues a veces no es culpa de la banda no poder llenar el espacio que se deja cuando muere un integrante, cuando se cambia, cuando se va en un proyecto solista, pues la verdad es que me parece que en ciertas ocasiones tiene que cambiar completamente de rumbo, ¿no? Aquí aprovecho para poner otro extra que me parece que no tenemos que incluir al 100%, pero quizás sí un poquito, que es Panda. Digo, por ahí hay muchos fans, por ahí tenemos nuestro pequeño micronicho en el canal para fans de José Madero, y yo soy fan tanto desde Panda, por fortuna, desde Magnolia y los No Me Olvides, como de la nueva etapa de José Madero, y también he sido fan de ciertas etapas, ¿no? De microetapas, digamos, de Desierto Drive, porque si bien es más bien corta su discografía a comparación de José Madero, pues la verdad es que a veces también tiene culpa en este caso, por ejemplo, que nunca han estado, es una de estas bandas que curiosamente no han estado en sintonía con el público, ¿no? De repente, cuando trajeron el cambio, la fuerza del Príncipe Charro, de este disco donde somos Panda, no me acuerdo cómo era por ahí tengo los discos. Pero obviamente cuando hacen el cambio hacia este disco que es tan, tan, tan peleado como es el Para ti con desprecio, independientemente de todas las cuestiones ahí que ya se han abordado durante muchísimo tiempo y que siempre se abordan con respecto a este disco, la verdad es que el cambio fue bastante interesante y muy pocas bandas se atrevían a tener este sonido tan duro, ¿no? Tan duro sin necesariamente irse a un extremo, como ya lo estaba planteando, como ciertas partes incluso de la oleada regia ya lo traían, como Cubo, por ejemplo, Resorte, desde luego más en el centro del país. Y si bien sí había bandas muy fuertes que inclusive tuvieron un eco importantísimo como Allison, la verdad es que los riffs que traía José Madero con Panda eran una parte súper brillante para la era, pero pues obviamente todo se fue de por sí antes inclusive de estas controversias, ¿no? De los copyrights y demás, pues ya venían con este fantasma de ser una banda happy punk y de ser como los wannabes Blink 182. Blink también es otro ejemplo, bueno, ahorita lo ponemos, pero pues lamentablemente cuando ya se les empieza a aceptar, pues ellos deciden separarse, ya de alguna forma ya estaban teniendo una aceptación bastante buena, tanto de los emos que ya estaban siendo pues godines y que ya no estaban tanto en la onda de ir a toquines y de avergonzarse de sus playeras de Panda y de Nicky Clan, etcétera. Ya entonces la banda dejó de ser Panda, ¿no? Y también ya venían, quizás por José Madero, pero ya venían inclinándose, venían propendiendo, vamos, hacia una era un poquito más poética, como el Poetics. Y pues cuando se separan, pues lamentablemente a cada entrevista que va de cierto Drive o cada uno de los ex integrantes de Panda, como Ricky, como Cross, Arturo, todo es, si no siempre el 90% es, ¿y qué onda con Panda? ¿Y cuáles han sido las broncas con Panda? ¿Y van a regresar con Panda? ¿Y qué piensan de José Madero? Y lo mismo para José Madero, ¿no? Pero yo creo que José quizás porque ya tiene pues un peso mayor quizás en la escena, quizás les pone un poquito más de reglas a quienes entrevistan, no se ve tanto, o sea, sí se ve un poquito más de respeto, sí hay un poquito más de líneas hacia la promoción del disco que esté haciendo, hacia sus libros. La verdad es que también ha sido bastante más tanto serio como precavido en la información, en los actos mismos que realiza José Madero, inclusive con las nuevas controversias, pero de alguna forma siempre se ha separado un poquito, ¿no? Y ahora que Desierto Drive pues intentó hacer su propia historia, la verdad es que a donde iban de nuevo pues todo el tiempo les recordaban y les hacían siempre este fantasma de Panda que pues sigue pesando muchísimo, ¿no? Porque de nuevo pues la aceptación pues vino un poquito tardía y ya sea que vengan o que no, la verdad es que la salida de José Madero creo que los deja también con un antes y después bastante, bastante trágico en cuanto a la historia, por lo menos de los otros tres integrantes, lamentablemente, ¿no? Porque
Me parece que son muy, muy talentosos, muy buenos músicos y que podrían hacer algunas cosas interesantes. Inclusive podrían jalar a las vocalistas para algún proyecto nuevo, quizás no de cierto drive y quizás no intentar copiar a José Madero como por ahí ha sucedido con algunos tributos que de repente han hecho con otros vocalistas, pero pues bueno, es una historia que por lo menos se sigue formando y pues ya veremos qué dice el futuro. De Blink, tampoco lo vamos a incluir de manera oficial, no, de momento vamos a ponerlo junto con The Doors y con Panda en las menciones honoríficas, pero Blink me parece un caso especial, y no hablemos de Tom, porque Tom por fortuna pues ya está de nuevo, ¿no? Para bien o para mal, a mí me parece honestamente, y eso ojalá lo hablemos con algún invitado, algún fan de Blink, pero me parece que está todavía con Blink, pues qué bueno por la nostalgia, por Mark, por la amistad, pero pues sí se está coartando un poquito la libertad creativa que puede tener con Angels and Airwaves. Me parece que ya debes tiempo de que otra vez deje en paz a ese caballo y pues se reúna con Angels and Airwaves, ¿no? Digo, finalmente no está en hiatus así como sucedió con Blink, pero pues ojalá retome pronto este gran proyecto. Pero la parte por la que lo menciono es por la salida de Scott Raynor, que pues también es por problemas, al parecer de alcoholismo de Scott hacia el final de Dude Ranch, cuando estaban en la promoción de ese disco. Y por fortuna, pues un amigo que ya conocían de una banda llamada Aquabats, llamado Travis Barker, pues es quien viene no solamente a llenar y a poner el pretexto de pues ya tenemos un baterista bueno, vamos a sacar a Scott, sino pues viene inclusive a escribir canciones, ¿no? Literalmente a componer las melodías, los tracks, como un baterista que escribe, que compone con la inventiva de los riffs, quizás muy básicos, pero bastante inventivos, bastante creativos de Tom DeLonge, pues crean una bomba, ¿no? No nada más para el Name of the State, que los lanza a la cima del mundo del pop rock y hasta la fecha, sino que aunque muchos pues, haters y quienes no, detractores de Blink, siguen diciendo que cada disco de Blink suena lo mismo, la verdad es que sí se marca una evolución bastante marcada, valga la redundancia, no solamente entre discos, sino me parece que inclusive entre los músicos. Mark Hoppus para mí es un gran músico, pero siento que quizás es el que menos ha mostrado un crecimiento. Si para mí su pico fue en Plus 44, también por la salida de Tom. A Blink se le podría mencionar, ahí se podría hacer solamente un video, un podcast en específico de toda su historia. Pero bueno, para ellos fue para bien, ¿no? En este caso fue para bien la salida de Scott Raynor, que también eso también hay que decir, que creo que de repente Mark y Travis no saben ser tan buenos amigos, por ahí creo que no terminaron tan bien, aunque por ahí dijeron lo contrario en un par de ocasiones con los miembros de Plus 44, y con Matt Skiba por poquito me parece que también hacen lo mismo, como que nada más le aplican el ghosting. Y el mismo Matt Skiba por ahí hay todavía registro en Twitter que ni él sabía si estaba todavía con Blink o no cuando regresa Tom DeLonge. Es el mismo Tom quien públicamente le agradece y bueno, se merece. Para mí no merece tanto hate la era de Matt Skiba, un gran músico. Para mí el California es un gran avance para Mark nuevamente e inclusive le inyecta, a mi parecer, de nuevo un estilo bastante fresco a la era de Alkaline Trio, así como a las nuevas eras de Blink. Pero bueno, ahí acaban mis paréntesis. Otro que se me acaba de... Este ni siquiera lo tenía en el guión, pero estaba pensando precisamente en mis bandas favoritas junto con Blink. Una que no se parece en nada a Blink, pero que sí es también de mis favoritas, Genesis. Genesis me parece que también tiene un cambio. Aquí también hay que decir para bien. Bueno, no sé si lamentablemente para bien, porque yo soy súper fan tanto de Peter Gabriel como con la era que tiene con Genesis, como también después de que sale The Lamb Lies Down on Broadway, y quien ya era el baterista de Genesis, Phil Collins, pues toma los zapatos ahora del vocalista y se convierte en una banda pues que pues es... Genesis es más reconocido ahora, creo que por la era de Phil Collins. Me parece que obviamente son distintas. También se merecería una discusión aparte, decir que es objetivamente mejor en cuanto a sonidos, en cuanto a composición, en cuanto a lo complejo, etc. Me parece que Phil Collins hace desde luego un trabajo magnífico, ¿no? Exquisito, pero
Me parece que también hay que reconocer, a mí me encanta la era, decía, con Peter Gabriel, pero pues Genesis es lo que es gracias a la era con Phil, ¿no? Inclusive hay partes que en donde tú dices, no son la misma banda, ¿no? En el sentido de que sí parece haber un crecimiento más técnico, más pensado, que no tan no tan de ensoñación, no tan psicodélico, no sé, sí es un cambio bastante curioso, bastante complejo. Y también, mira, y también hay que decirlo, también conozco gente que ha escuchado a Genesis que no los conocía y que cuando escuchan la discografía de Genesis, si bien parece gustarle más la banda con la era de Phil Collins, parece que se hacen más fans de Peter Gabriel en solista una vez que conocen su trabajo con Genesis. No sé si me doy a entender, o sea, conociendo el trabajo que tiene en los primeros discos, como que después escuchan los trabajos de Peter Gabriel y de ahí salen fans bastante pesados. Creo que algo, algo así es, pues obviamente importante de reconocer, me parece, porque también habla del genio que trae este músico, ¿no? El elefante en el cuarto, otro, además de Panda. Linkin Park, por ahí lo comentamos en algunos ayeres. Lamentablemente vino la conversación en un par de lives en donde fue previo a un hiatus bastante largo del canal y cuando regreso pues ya algunos creadores de contenido me habían hasta bloqueado y también me costó algunos suscriptores. Pero, jamás ataqué obviamente al nuevo Linkin Park, me parece que esta nueva era tiene obviamente... vamos, o sea, a mí me encantan como melómano, me encantan cada una de las eras de los músicos, de las bandas. Para mí literalmente no hay una banda de la que pueda hablar mal, vamos, ni que me hubieran pedido prestado y no me hayan pagado, ¿no? Pero la cuestión es que con Linkin Park sucede que también me parece que son tan buenos músicos, son tan talentosos. Por lo menos vamos a hablar de Mike Shinoda y obviamente de Chester Bennington, que hay ocasiones en las que el crecimiento de uno tiene que necesariamente opacar un poco al otro o tiene que restar espacio para que pueda brillar, ¿no? Y a lo que me refiero es que, por ejemplo, los primeros dos discos, el Hybrid Theory y el Meteora, son un punto que pone de cabeza a la industria. Obviamente por toda la banda, obviamente por cada uno de los miembros, hasta inclusive el mismo papel con el que venía impreso este booklet del CD del Hybrid Theory. Pero pues Chester vino a demostrar, Chester fue un Will Ramos en cuanto al fenómeno mediático antes, ¿no? De él. Y a todo mundo se sorprendió su rango vocal, su fuerza, sus de repente cleans. Y sin embargo Mike Shinoda, que ya de por sí pues era un gran rapero y un gran músico también y siempre ha sido su proyecto, sí suena un poquito, si te pones a compararlo con discos posteriores, un poquito más plano en el sentido de que no brilla tanto, y no porque sea un mal rapero y no porque tenga malas líneas, sino porque de repente me parece que son tracks no pensados para que las líneas de rap vengan, sino pues más bien a equilibrar un poco, a meter un poquito más de orden, de un orden estético a esta banda que no traía nada nuevo, vamos, y que por ejemplo, salvaguardadas las diferencias, pues Crazy Town ya había venido a ofrecer un poquito de algo similar con esta dupla que se creó con Shifty, que en paz descanse, junto con Brett Masur, y en este caso, por ejemplo, me parece que de una forma muy inteligente Linkin Park no busca hacer lo mismo, ¿no? Como que no es nada más una banda que meta rap con líneas de rap como ya se venía presentando en todos los noventas, sino que precisamente quieren traer algo más fresco junto con todos los integrantes, con tanto la inclusión de un DJ como de repente riffs bastante más bestiales por momentos y por momentos mucho más melódicos. Y sin embargo también en los discos más posteriores, hacia The Thousand Sons, hacia Living Things, por ejemplo, ya se empieza a notar un poquito más, inclusive de la herencia que estaba jalando desde Fort Minor, Mike Shinoda a mi parecer. Y esta era con Emily me parece que más o menos puedo ubicarlas en el sentido estético por ahí, ¿no? O sea, como que además cargan también con su propio fantasma, ¿no? Por ahí inclusive del Hybrid Theory muchísimos decían, ese es un punto de debut súper alto que va a ser muy difícil que la banda llegue
a superar, ¿no? Si bien lo hacen en el sentido de mercadotecnia, gracias a las películas de los Transformers, gracias a de repente por ahí algunos tracks que llegan a calar hondo, por ahí inclusive, y a discos muy, muy sinceros como One More Light, pero sí me parece que de repente arrastran una carga muy pesada que es su propio pasado. Y con la salida de Chester a mí me parece que sí hay un cambio, pues que no va, que va a quebrar a la banda por completo, de la que no se va a recomponer y la que actualmente, inclusive decía con Emily, parecen pues simplemente estar apuntando nuevamente hacia esa nostalgia. Y bueno, también la verdad es que es un poco injusto hasta el momento comparar, no es el caso de este comentario, no intento compararlos, pero tampoco con este disco From Zero va a equilibrar las cosas, ¿no? Quizás todavía sea parte del plan maestro de Mike Shinoda, que además de músico es un tipo muy inteligente y naturalmente pues es una banda que futuro tiene y la aceptación pues va a seguir teniendo, ¿no? A mí me parece, sin embargo, decía en aquellos comentarios que muchas veces la aceptación, sobre todo, viene en una era un poquito bastante polarizada hasta socialmente, ¿no? Y que de repente hay ciertas partes, ciertos grupos de las escenas, tanto de la música como del periodismo, de espectáculos, que apoyan a Emily por las causas, no me parece tan justas. De repente mucho de lo que trae a la mesa se lo quitan del talento y se lo ponen nada más por el simple hecho de merecerlo, ¿no? Y eso me parece que es un poquito peligroso hacia cualquier artista, porque me parece que atenta contra el resto de músicos, ¿no? Pero bueno, obviamente muchos dirán que quizás es para mejor. Esto también es, como decía al inicio, subjetivo. A mi punto de ver, si obviamente Chester Bennington viene a romper no nada más a Linkin Park, sino inclusive un poco también a la misma escena. Uy, este es uno que me parece que es controversial para una minoría. Esta sí es una banda que si bien es muy reconocida, me parece que no va a haber no habría tanta polémica. Pero a mí me parece que Killswitch Engage, una vez que cambia de Jesse Leach a Howard Jones, hay un punto muy importante. Hay dos puntos, vamos, para mí. El punto de quiebre inicial, cuando cambian a Howard Jones, es para mí para algo positivo, completamente. Howard Jones viene no nada más a imponer un estilo, no nada más a hacer los grandes. A mí me parece que si bien ya eran reconocidos con la era de Howard, se les reconoce de una forma justa, pero además súper importante, ¿no? La banda llega a terrenos, a escenarios bastante grandes. De repente tiene canciones por ahí icónicas, obviamente, como My Curse, perdón, como My Last Serenade, como The End of the Heartache, que pues ya son himnos básicamente. Y una vez que regresa de una forma justa, y además que sale Howard Jones también de una forma tan digna, sigue siendo, obviamente, siguen siendo amigos, por ahí tienen inclusive una colaboración los dos vocalistas. Hasta la fecha Howard Jones de repente llega a hacer algunas presentaciones, llega pues a saludar a Jesse Leach. Y Jesse Leach pues la verdad es que es un gran vocalista, pero nuevamente me parece que van hacia una era más oscura, no lo olvido completamente, me parece que siguen como una banda bastante importante dentro de la escena, pero obviamente el punto para mí cúspide, tanto no nada más en fama, sino como inclusive en creatividad musical, la tienen con la era de Howard Jones. Esta es a futuro. Esto no sé qué vaya a suceder. Y bueno, aquí podríamos meter a dos, fíjate, porque estaba pensando en Mastodon, con Brent Hinds, que lamentablemente también fallece el año pasado. Estoy un poco preocupado por cómo va a sonar Mastodon, cómo va a ser Mastodon, porque si bien algunas canciones eran, o bueno, pocas canciones eran las que él cantaba, a mí me encantaban, pero me parece que la personalidad que le daban los cuatro va a ser irreemplazable, ¿no? Irreemplazable completamente. Por ahí su último disco ya venía un poco hacia un duelo, me parece que hacia un productor, y por ahí tracks como Gigantium son pues básicamente requiems contemporáneos geniales, y quizás un disco en el que intenten, pues suena feo, pero hacer las paces con Brent de manera póstuma, quizás llegue a pegarle muchísimo al fandom y llegue a tener un buen performance, a tener
a desempeñarse muy bien en sentido económico y de ventas, la verdad es que difícilmente Mastodon va a volver a ser el mismo. Y ahorita que pensaba precisamente en Mastodon, pues también me vino a la mente este supergrupo de Killer Be Killed y por ende, pues obviamente meter por ahí a este ex vocalista de The Dillinger Escape Plan, Greg Puciato. Para mí, Greg Puciato desde luego no viene siendo también igual que como sucedió previamente con Howard Jones, pues no viene sino nada más a llenar los zapatos de repente del vocalista que ya tenía previamente del Dillinger Escape Plan, ¿no? Que ahora no solamente ha regresado en forma, por ahí se nota que aunque no quieran, sí de repente Ben Weinman, por ejemplo, el guitarrista, un gran guitarrista, como que de manera categórica, de manera como un poquito con guante blanco, sí llega a soltarle algunas cachetadas de palabras a Greg Puciato, como que pues ellos no tenían nunca la intención de volver con él y que pues la banda no era él, que básicamente era un empleado. Y Greg, por su parte, pues la verdad es que es un gran músico, pero de repente sí se tomaba demasiada importancia. Y me parece que The Dillinger Escape Plan, pues en el mundo completamente, quizás no en la escena, que quizás por ahí en la escena sí hay diferentes opiniones acerca de Greg Puciato, pero me parece que la banda de The Dillinger Escape Plan llega a conocerse más allá inclusive de la escena del metal gracias a la era de Greg Puciato y a todo, ¿no? A tantas sus controversias, tanto de hacerse literalmente en el del baño en el escenario, como de repente sangrarse, golpearse, cortarse y ser básicamente este caos personificado que muy pocos vocalistas tenían, no nada más para la fecha, sino en la historia no nada más del metal tampoco, sino de la música, ¿no? Y la salida también de Greg Puciato de The Dillinger Escape Plan me parece un segundo clavo, ¿no? Porque la banda técnicamente terminó con esta era, con Greg Puciato, y también no sé si pueda entrar dentro de esta lista, porque pues técnicamente la banda murió y luego resucitó ya con su primera alineación, pero pues de una forma mucho más discreta, mucho más conservadora, y pues que no ha tenido obviamente el impacto que llegó a tener, decía, con Greg. Bueno, es que también entraríamos en una lista interminable si nos ponemos a proponer cuestiones que no nada más son objetivas, sino que son deliberadamente subjetivas, como Black Sabbath. Black Sabbath tuvo épocas pues bastante polarizantes también, porque como proyecto, naturalmente que sí los preferí con Ozzy, y no porque Ozzy pues se esté sintiendo su ausencia, pero la verdad es que tiene un encanto personal con Dio, ¿no? Más o menos como, y también, ¿no? Salvaguardado de las diferencias, pero más o menos lo que me pasó con Tom DeLonge y con Blink, que obviamente no lo reemplazaría, no cambiaría su historia, pero por algunos momentos y en algunas ocasiones muchas veces prefiero la era de Matt Skiba. La verdad es que lo mismo me pasa, a veces siento que Dio vino a traer un estilo que no nada más cambió a Black Sabbath, sino que también dejó una escuela en el metal. No nada más con su música, decía, sino con Black Sabbath. Y creo que puede funcionar Black Sabbath hacia cualquiera. Ese es uno de los ejemplos que puede funcionar hacia cualquiera, ¿no? O sea, para muchos, obviamente, es irreemplazable Ozzy. Y su misma presencia, su mismo desempeño como frontman, obviamente es algo que de repente se perdió y que por fortuna se recuperó antes y después de la era de Dio, pero para muchos, y yo me incluyo ahí, Dio es una era que pues perdió una chispa, Black Sabbath, una vez que salió. Esta yo creo que tampoco la vamos a poner como de una forma tan seria, tan oficial, porque esta también entraría en un debate interminable, me parece. Pero, ¿qué tal Cliff Burton? Metallica. Metallica, para empezar, ya es un nombre que pesa décadas de una presencia indomable, de una presencia innegable en la escena. Naturalmente que va a tener sus cambios, ¿no? Y obviamente hay discos como Saint Anger que son completamente vilipendiados por propios y extraños. Pero una vez que pierden a Cliff Burton, si bien es como para muchos es como el despertar de la banda, como el voltear y decir, bueno, a ver si es tiempo de que encaminemos nuestras vidas hasta personales, más allá de lo artístico. Pero nada más voy a dejar el comentario de que para mí Cliff Burton sí es una pérdida muy técnica. Así lo voy a dejar de forma fría. Muy técnica para la banda y que en parte esta pérdida es la que lleva a Metallica
a ser considerados una banda vendida, ¿no? Después, esto obviamente después del Black Album, pero no ha habido, me parece, el nivel de complejidad que se tuvo, por ejemplo, con los riffs de las líneas de bajo de Cliff en Orion, por ejemplo, ¿no? Me parece que también sería cuestión de ponernos a discutir si esto era por la presencia de Cliff o si todas las cuestiones mentales y de sustancias que había en esos tiempos eran las que ocasionaban esta música tan compleja, ¿no? Que después de a poco pues se fue, pues no sé, porque sería cuestión de meternos con niveles de thrash y etcétera, pero por ahí dejo, es un punto extra. Cliff Burton con Metallica. Otro punto que quizás no sea tan justo de meter, porque iba a decir Paul y Joy Jordison de Slipknot, que para muchos, yo incluido, diría que All Hope Is Gone fue uno de sus puntos más altos, creativamente hablando. Me ha gustado mucho que de repente Clown empieza a tener una dirección de repente un poquito más experimental. Siento que tanto él como Corey Taylor, que es la parte compositiva melódica, digamos, de como que ambos, el caos y el orden y la belleza y los problemas existenciales y no espirituales, pero de romance de Corey, de repente han venido a meterle cosas muy interesantes a Slipknot. Siento que la ausencia de Paul y Joy Jordison vinieron a dejar un hueco en donde, pues curiosamente, esta dirección que decía trae de repente Clown, de repente empieza también a convertirse en el otro lado de la moneda una dirección demasiado estricta. Ellos mismos han dicho, ¿no? Que pues básicamente es como una especie de corporación en el sentido de que pues se manejan por contratos con los músicos. Y sí que ha cambiado, has cambiado, viejo. Slipknot ahí decía es parte de, porque a partir de entonces es que empieza a haber cambios tanto en la alineación como de estilo, que uno puede ver como un efecto de dominó. Y creo que tampoco sería justo decir que Joy y Paul fueron como que la pieza que los mantenía unidos, el pegamento, porque además ellos mismos han dicho que pues era una familia bastante disfuncional. De por sí las bandas son muy difíciles de mantener, inclusive desde 2, 3 miembros, imagínate ahora 9, pues creo que también es una parte importante, ¿no? Creo que si bien Slipknot obviamente ha cambiado, tanto personal como creativamente, creo que no es tan injusto decir que la era de Joe Jordison y de Paul vienen a marcar un antes y un después cuando, o en la dirección que toma esta agrupación y esta fuerza de la escena que es Slipknot. Dos extras que creo que tampoco merece tanto la pena ponerlos, porque creo que son bandas que, si bien no son tan jóvenes, tampoco es como para que se les diga que ya están cambiando completamente. Tanto Bring Me the Horizon como Architects, ¿no? Bring Me the Horizon con Jordan Fish, que sale, pero a mí me parece que más bien Jordan Fish, al entrar por ahí del Sempiternal, que ya venía trayendo un poco de influencias en la producción, viene a cambiarlos para bien y para mal. Para bien, para que se conozcan, para bien, para estos estilos que desde luego se hacen tan famosos, tan su marca personal, no nada más en Sempiternal, There is a Hell, Believe Me I've Seen It, en That's the Spirit, pero además para mal, porque para muchos fans pues dejan esta parte más agresiva, más de cercanos de repente casi a un deathcore, un black por ahí por momentos. Y ahora con la salida de Jordan Fish, parece que de nuevo Oliver Sykes y compañía han intentado regresar un poquito a estas herencias un poquito más agresivas, ¿no? No completamente, pero además también están a mitad básicamente de un disco, de un proyecto que es el Posthuman, y pues creo que es parte de esta evolución cambiante que de por sí han tenido siempre, inclusive antes del mismo Jordan Fish, pero me parece que Jordan es una fuerza muy importante, se ha estado notando inclusive con sus colaboraciones en la producción de muchísimos artistas, Poppy entre ellos, y me parece que él es una de estas partes importantes, ¿no? A mencionar su entrada en la banda hace que cambie, de nuevo puede ser para bien o para mal dependiendo de tu perspectiva, para mi punto de vista para bien,
pero su salida también es para bien. Y por el otro lado, Architects, que son una banda amiga de Bring Me The Horizon y que por ahí también han sido de repente también criticados por su estilo, su cambio, cuando muere Tom Searle, por momentos también parece que se hacen un poquito más melódicos, por no decir un poquito más pop, pero también me parece que es algo natural, ¿no? No es lo mismo que salga un integrante a que muera, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, con After the Burial. Y de repente las bandas mismas, todas, no nada más el vocalista y la letra, sino la misma música tiende en ocasiones a hacerse más nostálgica, más de atmósferas, porque pues hay un duelo en la misma composición, ¿no? En la misma creatividad en los espacios hasta de composición, y eso se va a notar en la música. Y de nuevo, es una etapa porque últimamente también parece que han vuelto un poco a la fuerza, a la furia de, pues no digamos sus primeros discos, pero sí una era un poquito más agresiva. Entonces, pues ahí están nada más también dos comentarios, dos inclusiones, Architects y Bring Me The Horizon. En fin, esos son solo algunos ejemplos de bandas que han cambiado para bien o para mal con la inclusión, con la salida, con el cambio, vamos, de alguno de sus integrantes. Y obviamente muchísimos, ¿no? Si nos ponemos a pensar en ejemplos, tanto en español, en metal, en inclusive los artistas solitarios de pop, cuando de repente llegan a perder alguno de sus instrumentistas más personales, el sonido entero cambia, ¿no? Inclusive podríamos hablar hasta de los productores mismos, ¿no? Por ahí mencionamos un poquito con Mastodon, que de repente también la inclusión de algunos o la salida de productores de algunas etapas de los músicos llegan a cambiar completamente el sonido y hasta la dirección, hasta personal, los artistas, ¿no? Pero pues ahí comenten cuál es su cambio favorito, su cambio menos favorito. Espero que les haya agradado este primer podcast. Nos vemos en los siguientes. Y espero que les haya agradado este fondo. De momento quizás no siempre vayan a hacer gameplays, así medio randoms. Este es de Burnout, un juego clásico bastante favorito, pero que tenía olvidado porque pues recién ya no volví a contratar el PlayStation Plus. Siento que ya cada vez se ponen más corporativos. Y este lo tenía comprado desde hace muchísimo, creo que desde que lo iban a descatalogar. Y pues lo intenté jugar de nuevo y pues me divertí un rato y entonces pues ahí está de fondo para acompañar este podcast. Nos vemos en el siguiente. Gracias por escuchar el episodio 1 de La Controversia Audible. Chao.